para las mujeres y ella las hizo contra viento y marea, no contra marea, sino contra viento y marea. Bueno, antes de empezar con esta entrevista, donde vamos a repasar un poco el libro, que después pueden comprar, por supuesto, o si ya lo tienen, hacérselo firmar a Gabriela. Primero la voy a presentar formalmente a Gabriela. Gabriela se llama Gabriela Parodi, para los que no la saben, pionera del rock argentino, desarrolló una extensa carrera musical en Argentina y el exterior, en la que grabó 7 discos: Gabriela, Ubalé, Friendship, Altas Planicies, Detrás del Sol, Viento Rojo y El Viaje. Con Detrás del Sol, elegido por la revista Acoustic Guitar como uno de los 10 mejores álbumes de la década de 1990, ganó el reconocimiento de la prensa mundial y el prestigioso premio Grammy de la prensa alemana. El premio Grammy y el de la prensa alemana Deutschen, bueno, no lo puedo pronunciar, en 1997. En 1999, el renombrado programa Global Village de la emisora KPFK de Los Ángeles eligió Viento Rojo como uno de los 3 mejores discos del año. Y su último disco, El Viaje, escaló al número 9 de los World Music Charts de Europa. Gabriela reside actualmente en Buenos Aires, Argentina, donde sigue dedicándose a la música y a escribir. Las 1000 vidas de Gabriela es su primer libro. Bueno, todo esto para los que se preguntaban, bueno, ¿qué fue la vida de Gabriela? ¿No hizo más música? No, sí, ella siguió haciendo música y siguió haciendo su arte. Y bueno, está plasmado en este libro, que ahora vamos a ir repasando un poco su vida y repasando el libro. Primero yo escribí unas pequeñas palabras para contarles un poco de qué trata el libro o cómo lo leí yo también, que trabajé junto a Gabriela en la edición de estos textos maravillosos. Este es un libro de la primera mujer del rock argentino, la primera en subirse a un escenario en los míticos festivales de comienzos de los 70. Una artista que rompió con los moldes, que desarrolló su arte en medio de un mundo de hombres, pero que pagó un precio. Se convirtió en mito, en leyenda, en artista de culto, pero se le negó ser una artista masiva activa. ¿Quién se lo negó? Como ella cuenta en su libro, nadie en particular. Los productores le dieron un lugar, el público en los festivales la recibió bien, los colegas músicos le dieron espacio, pero fue otra cosa, fue el estado de las cosas, el patriarcado que todavía reinaba indiscutido en esa época, la educación que había recibido, la sensibilidad a un momento histórico. Hacer música para una mujer en esa época era revolucionario. Te convertía automáticamente en una rebelde, en una contestataria, o sea, en una rockera. Gabriela es rock, y no solo por su música. Su vida es un permanente gesto de rebeldía y de autoafirmación, de búsqueda, la vida de alguien que no se conforma. Ella no se conformó con su educación católica, con los privilegios de su familia acomodada, con ser la hija del diplomático que viaja por el mundo, con ser la esposa del rockero del momento, con vivir en la Argentina en medio de un ambiente opresivo donde ya se olía la inminente dictadura, ni siquiera con el éxito de su primer disco que le proporcionaba las condiciones para seguir brillando en una escena local provinciana. Elige siempre ir por más. Se va a Estados Unidos buscando contactar con lo que ella veía como lo más avanzado en rock. Va directo a donde estaban sus ídolos, la gente que admiraba. Cuando las cosas no salen como pensaba, no se conforma con volver a la Argentina. Persiste como si le fuera la vida en ello y se gana la vida de 1000 maneras. No se resigna luego a un matrimonio desgastado y una vez más se va, pero no ya del país, sino de ese país más íntimo que uno inventa al formar una familia. Y construye una nueva pareja y una nueva familia. Y sigue componiendo, tocando y grabando a pesar de todas las dificultades. Aguanta y sufre la frialdad de amigos y colegas al retornar en los 90 a la Argentina. Arma nuevos lazos y graba otro disco. Empieza a vivir una vida paralela. En Argentina desarrolla una vida personal y familiar, pero su arte no encuentra eco. Como ella dice en el libro, a nadie le interesa su crecimiento artístico fuera del país. Al mismo tiempo va armando una carrera exitosa fuera de Argentina, donde su sensibilidad y su propuesta tienen un público.
y de alguna manera ella sabe que siempre logra sobrevivir y reinventarse. Y bueno, y para concluir les voy a leer un pedacito de su libro donde ella se presenta. Dice: mi nombre es Gabriela. Atravesé mi vida con demasiados apellidos, obstáculos y explicaciones constantes cada vez que me tocaba hacer algún trámite. Parodi, Parodi Cantilo, Parodi Quesada, Molinari, Marrone, apellidos de padres, madres, abuelas, maridos. Hasta eso resignábamos las mujeres al casarnos. Encima mi padre, en honor a su santa y sin haberlo acordado con mi madre el día que fue a inscribir mi nombre al registro civil, me agregó Teresa al Gabriela pactado entre ellos. ¿Teresa? Sí, porque pensó que era el día de Santa Teresa, aunque luego constató que se había equivocado. Pero el daño ya estaba hecho. Y yo, que lo que más hubiera deseado era tener un nombre minimalista como Ana, Inés, Sol, terminé con ese nombre largo y barroco, lleno de apellidos. Cuando grabé mi primer disco y me preguntaron qué nombre artístico deseaba usar, sin duda un segundo dije Gabriela. Bueno, ahora sí, gracias. Vamos a darle la palabra a Gabriela. Bueno, sí quiero empezar como para sacárnoslo un poco de encima. En todas las entrevistas que te hacen, que estoy presenciando, leyendo, siempre te preguntan por tu condición de mujer en el rock, digamos, por la supuesta discriminación o no que tuviste. Tal vez, no sé si estás un poco de acuerdo con lo que yo planteo en ese textito que escribí. Vos muchas veces contaste que no recibiste como ofensas, discriminaciones, ataques directos, pero sí que había un espíritu de época, ¿no? Sí, había un espíritu de época del cual a lo mejor tuve suerte, no sé, pero del cual yo no fui parte, porque me trataron siempre de primera. Productores, músicos, bueno, toda la gente con quien yo trabajaba en esa época. Y no puedo decir, yo creo que todo el mundo está deseando que diga, no, me discriminaron, viste, fui infeliz. Yo estaba feliz en el medio de todos los rockeros, era como una rockera más, viste, con A en lugar de con O, pero la pasé en bárbaro, la pasé muy bien durante esos años. O sea, tocábamos un montón, éramos muy compañeros, había como una hermandad en el aire, que yo creo que venía de los 60 todavía, y de alguna manera había pegado acá. Aparte de que estábamos, en ese momento la música se dividía en comercial y no comercial, progresiva, digamos, ¿no? Y estábamos todos muy unidos también, yo creo que además de por la música, por el momento del país que se estaba viviendo, ¿entendés? Era como que nosotros estamos de este lado, aunque se nos permitía tocar, digamos, no llevaban en cana de vez en cuando, pero no, qué sé yo, nunca nos abusaron de nosotros. Claro, tal vez el espíritu de la época sí era que de alguna manera impedía que las mujeres se animaran a entrar a ese mundo, por eso eras la única, porque no por cualquier cosa eras la única, después sí empezaron a surgir otras. Claro, mira, yo creo que lo mío fue una mezcla de coraje e inconsciencia, ¿viste? Y la inconsciencia la tenemos en la juventud, ¿viste? Tenemos como unos años en los que no nos importa nada de nada, excepto nosotros y los logros que queremos, ¿no? Y yo estaba en esa época, no sé, bueno, si se enfermaba alguien o se moría alguien, yo seguía cantando, ¿viste? Después se da vuelta todo y te convertís como, no sé, la persona que cuida, pero mientras no soy la cuidadora, para mí era una aventura la vida, no sé cómo decirte, y no le tenía miedo a nada. A nada. Qué bueno. Y una cosa que pasa en el libro es que hasta el capítulo 16 del libro todavía no aparece la música.
O sea, Gabriela tuvo el subtítulo del libro que no, que es Las 1000 vidas de Gabriela, realmente tiene mucho de real, porque hasta llegar a ese momento, y también tal vez por todo eso que viviste antes, fuiste la primera que se animó, ¿no? Porque tuviste una vida muy particular, tenés todo este costado de haberte criado en el campo, en parte, todo este costado de haberte criado en cierto círculo social, muy acomodado, muy católico, con mucha represión también. Y después los viajes por el mundo siendo hija de diplomático. Entonces, contanos un poquito de esa primera etapa tuya, que va construyéndote como persona, como mujer y como artista. Bueno, mira, esa primera etapa mía, digamos, en el campo, fue maravillosa, porque yo aprendí a conectar con algo que no aprendes a conectar si vivís apurado todo el tiempo. Hay como una permanencia en los elementos, en la naturaleza, que los árboles pierden las hojas en invierno, que la luna sale una vez por mes, todas cosas que son lo único que te rodea y de lo único que te das cuenta. Y para mí eso creó, como te puedo decir, un sentido de conexión con el universo, más que nada. Después, bueno, la vida diplomática, fue muy abundante y maravillosa, pero solo pude ver los beneficios una vez que había pasado el tiempo. Porque en el momento que la estaba viviendo, para mí era como que me arrancaban de raíz constantemente y tenía que volver a enraizarme, ¿viste? Y bueno, por suerte soy una planta que se enraiza. Pero tuviste una gran rebeldía frente a eso, ¿no? Porque de esa chica criada en colegios privados y como en una situación acomodada, viajando por el mundo en embajadas, después la que se convierte en rockera, que termina ganándose la vida como puede en Estados Unidos, limpiando casas, haciendo lo que sea, es como muestra de un inconformismo y de una rebeldía muy grande, ¿no? Cuando tu vida podía haber sido completamente distinta. Mira, yo sabía que la vida que yo estaba viviendo, donde me tocó nacer, porque uno no elige dónde nacer, no era para mí. Es como que yo había nacido en un lugar que no me pertenecía. Todo el tiempo lo sentía desde chiquita, ¿viste? Y bueno, y eso me llevó, por suerte tuve la fuerza de irme de ese círculo, que es muy cómodo, porque te mantienen, ¿viste? Qué sé yo, vas al colegio privado, no tenés que preocuparte por nada. Pero a mí me fascinó haber podido ver y vivir el otro lado de la vida, que fue lo que me pasó en Los Ángeles. Sí, porque hay gente que se cría en una burbuja y no puede ver más allá, ¿no? Como... Exactamente. Y el lado oscuro de la vida es lo que te enseña también todo lo que después va en tu arte, no es nada más que, qué sé yo. Me resultó muy fascinante del libro, porque creo que además es un poco la bisagra donde vos descubrís la música y donde de alguna manera elegís tu destino, que es esa etapa en París, donde vos ya estás sola, no estás como viviendo en la embajada como la hija del diplomático, sino que estás ahí eligiendo tu camino. Y es muy jugosa esa etapa. ¿Por qué no nos contás un poquito de ese tránsito en París? Mira, el tránsito por París para mí fue un antes y un después, porque fue ahí que descubrí que quería hacer música. Hasta ese momento yo sabía que las artes eran mi inclinación y lo que quería hacer, pero no sabía si era ser actriz, escritora, tenía mil dudas, ¿viste? Y en París yo empecé a tocar, empecé a trabajar en teatro, en un papel secundario, y durante los días lunes tocaba en un bar, me conseguí, ¿viste? Un trabajito en un bar,
donde cantaba. Bueno, nadie me daba bola, tenía un cacho de bronce, me tiraban unas monedas. ¿Qué temas cantabas? ¿A qué autores? ¿Qué músicos? Y cantaba temas de Leonard Cohen, de Bob Dylan, de John Baez, ¿viste? Johnny Mitchell no, porque era muy difícil, tenía, ¿viste? Afinaciones abiertas que todavía no entendía ni nada, pero era mi ídola igual. Y en ese momento yo creo que todos los músicos tendrían que pasar una etapa en la que tocan en el subte, ¿viste? En un lugar donde nadie les da bola, porque aprendes muchísimo sobre vos y sobre quién sos y sobre qué está bien y qué está mal, qué sirve y qué no, y bueno. Y en ese momento se terminó la obra donde yo estaba trabajando, se me terminó el dinero también, y decidí volver a Argentina y hacer música. ¿Por qué volver a Argentina? Porque en Argentina tenía casa y comida, que era lo que necesitaba para poder levantar vuelo, ¿viste? Y antes de terminar con esta etapa de París, quiero que me cuentes un poco de los personajes que estaban pululando, porque estábamos en el 68, o sea, París, en mayo del 68, digamos, no era palabras mayores. No sé si vos te dabas cuenta en ese momento. Yo no me daba cuenta de nada. Desde hoy yo estaba fascinada leyendo todo eso. Claro, el único que me di cuenta cuando lo vi, dije que quedé como congelada, fue Cortázar, que lo vi un día en un restaurante y tipo al revés, ¿viste? Los hombres mandan notitas a las minas, yo le mandé una notita a él, diciéndole que su existencia me había cambiado la vida, bla, bla, bla. Me acuerdo que me miró, viste, con esos ojos penetrantes, celestes que tenía, verdes, no sé, y me hizo un gesto afirmativo, eso fue todo. Y yo sentí que ese gesto afirmativo me estaba diciendo: podés, haz lo que quieras que podés, ¿viste? Bueno, después... y después contame un poco de tu amistad con el padre Mujica. El padre eso Mujica también me sorprendió mucho. Sí. Y me pareció muy entrañable esa amistad que hicieron, me gustó. El padre Mujica era un ser muy especial, muy celestial, digamos, y a la vez brillante. Y sabía perfectamente lo que quería, ¿viste? Él lo que quería era cambiar el mundo, bueno, como queríamos los hippies de otra manera, pero con la gente pobre, ¿entendés? Y bueno, y nos hicimos muy, pero muy amigos. Fueron unos meses nada más, pero a mí me enseñó un montón. Y también me enseñó a volver a conectarme con la parte buena de esa religión que yo había abandonado abruptamente y con odio, ¿viste? Era parte de tu educación. Claro, que era parte de mi educación. Y dije, bueno, un ser así también es católico, ¿entendés? No tenemos que ser todos unos huevones que no entendemos nada, ¿viste? Acá les voy a leer un pedacito que tiene que ver con esta etapa, y que es cuando Gabriela compone en París su primera canción. Y ella, digamos, se viene ya a la Argentina con su primera canción, que creo que la va a tocar Ana después, creo que es esta. Y perdón, y Ana, quien va a tocar después, es hija de Constanza. Sí, Ana Capalvo, ahora después la voy a presentar. Que todo queda en familia. Unas noches antes de viajar, de devolver la guitarra que me habían prestado, y en medio de todo el agite de mi partida, despedidas, valijas y melancolía, ocurrió algo que cambió el rumbo de mi vida para siempre. Estaba sola, sentada en mi cuarto. Afuera llovía copiosamente y me sentía inquieta. Tomé la guitarra y empecé a cantar. Pero no las canciones de Dylan, de Cohen, de Baez. Toqué un la y luego un mi, y comencé a improvisar una melodía arriba de esos dos acordes. Me entusiasmé e inventé un par de frases más, y de repente me encontré con que tenía un arpegio, una cadencia, una armonía muy simple pero que sonaba preciosa, un pedazo de canción, una letra. Seguí tocando y escribiendo. Se hicieron las 2 de la mañana.
y me di cuenta de que acababa de terminar mi primera canción, Es la lluvia y nada más. No tenía idea de cuán buena era, si tenía algún valor o sentido, pero experimenté una felicidad desbordante. ¿Cómo recordarla? Me desesperé, no tenía grabador. Agarré una hoja en blanco y la fui tocando nota por nota en la guitarra y anotando las notas debajo de cada palabra. Y me fui de París con un primer tema debajo del brazo. Bueno, con esto cerramos la etapa parisina, sí, y ya volvés a Buenos Aires. Ese es el comienzo de todo, digamos. Este es el comienzo de todo. También acá no puedo evitar leerles un pedacito más de cuando ella llega a Argentina, porque además creo que también habla de otros regresos. Gabriela fue y vino varias veces en su vida, y dice: al sobrevolar los alrededores de Seiza y ver la llanura pampeana, me di cuenta de que no importaba cuántas veces me fuera, cuántos años viviera en otros continentes, cuánto tiempo pasara sin volver, este sería siempre mi paisaje, mi lugar. Un país grande y vacío, con extensiones de campo abierto, una gran tela blanca en la que se podía pintar cualquier cosa, lo que viniese a la imaginación. Aquí no estaba todo hecho, había espacio para inventar, crear, hacer, deshacer, rehacer. Y yo pertenecía a este lugar. Y hay una partecita, porque el libro va intercalando varios versos de las canciones de Gabriela, que son todos hermosos. Dice: haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. Bueno, ahora sí, contanos de este regreso y cómo acá empezaste a conectarte y empezaste a poder empezar a hacer tu música. Bueno, este regreso fue difícil, porque yo siempre digo, irse es difícil y volver también, porque uno vuelve a un lugar que pensás que no cambió. ¿Y cómo no va a cambiar? Sí, obviamente que cambia, ¿viste? Y había cambiado mi familia, mis hermanos, y era muy raro volver a la casa de mis padres, después de haberme ido, ¿no es cierto? Y bueno, y me instalé en la casa de mis padres y con mi guitarra y un tocadiscos, y escuchaba discos, vinilos todo el día, y empecé a componer de a poquito, ¿viste? Muy de a poquito, porque me daba vértigo, ¿viste? Otras canciones. Y descubrí que había un movimiento que se estaba gestando de rock progresivo acá, que era muy bueno, porque eran unas bandas excepcionales, ¿viste? Maná, La Almendra, Boxey, cada uno en su estilo, pero estaban haciendo algo muy honesto, muy verdadero, ¿viste? Y bueno, me acuerdo que fui con una amiga mía al primer barro y me senté en las gradas del velódromo, y todo el tiempo yo pensaba, el año que viene yo quiero estar del otro lado, no de este, quiero estar allá. Bueno, vamos a ver si lo logro, ¿no? Entonces se me ocurrió ir a ver al manager de Almendra, ¿viste? Se me ocurrió, ahí está mi amiga, pero sí. Y en ese momento no había teléfono, no había emails, no había faxes, no había nada. Teléfono había, no exageres. Con cospeles, claro. Ibas a la panadería con un cospel, ¿viste? Si tenías suerte. Pero bueno, o sea que fui y le toqué la puerta, ¿viste? El tipo tenía unos ojos grandes, lunáticos, pero buenos, como de buena persona. Y bueno, vio una mina con una guitarra y me hizo pasar. Y entonces le dije, bueno, yo quiero ver si vos me harías de manager y si te puedo cantar un par de canciones. Imagínate la inconsciencia, ¿no? Porque, bueno, yo en este momento no podría hacerlo. Y me dijo, sí, dale, sentate. Saqué la guitarra, ¿viste? Y le empecé a cantar y bueno, y me dijo, me gusta, dale.
te represento, firmemos un contrato, sin abogado, sin nada. Y bueno, firmamos él y yo, y te quiero decir, viste que hoy en día es un abogado para todo, hasta para ir al baño tenés un abogado. Y bueno, y firmamos ese contrato y yo empecé a trabajar con él. Bueno, también lo conocía Edelmiro Molinari, que luego fue mi primer marido. Ahora es Pino Marrones, con quien hace 41 años que estamos juntos. Mucho tiempo. Y dije, bueno, a ver cuál es la primera actuación que voy a hacer. Y él me dijo, va a ser el Barrock. ¿El Barrock? Sí, va a ser el Barrock, me dijo. Ahí vamos a ver cómo reacciona la gente y cómo andás, y etcétera, etcétera. Bueno, me armé una banda, nos armamos una banda, ¿viste? Y tocamos en el Barrock. Y todo el mundo estaba como en silencio, ¿viste? Los que estaban abajo, aterrados, pensando, ¿qué va a pasar con esta mina? ¿Le van a tirar tomates? ¿Va a estar todo bien? ¿Viste? Bueno, no, subí, la gente me aceptó, todos callados, me pidieron otra, yo no tenía otra porque tenía muy pocos temas. Y bueno, fue un momento muy espiritualmente muy alto para mí, porque me di cuenta que podía comunicarme con esas almas a través de la música, lo cual, qué sé yo, no lo supe hasta ese momento. Y me acuerdo que bajé del escenario y me abrazaba todo el mundo y yo estaba como, no sé, estaba, viste, mirando las nubes que pasaban sin entender demasiado bien todo y pensando, bueno, supongo que este es el principio de mi carrera. Hay una cosa que decís en una parte del libro que me pareció muy interesante, se las voy a leer, que habla un poco del clima de la época, de cómo era la idea de mercado, como hay hoy, donde se le exige a los cantantes todo un tipo de orientación para tal nicho de público, para tal cosa, ¿no? Vos pones, dentro de mí vivían dos cantantes, una salvaje, eléctrica y mandada, la otra acústica, tierna y aún adolescente. Yo lo transitaba como algo natural, y como en ese momento nadie hablaba de lo que exigía el mercado, estaba todo bien y aceptado. Era así. Era exactamente así. Así como yo firmé contrato conociéndome con una persona 15 minutos, también estaba, como te digo, la única división que había era la música comercial y la no comercial. Pero dentro de la música no comercial también estaba lo acústico, qué sé yo. Estaban, por decirte algo, Pedro y Pablo, ¿viste? León Gieco, que empezó un poquito más tarde, pero que bueno, que tocaba solo con su guitarra. Hicimos el acusticazo, que era parte del rock también, por más que fuera acústico. Y a mí nadie me cuestionó nunca el hacer música eléctrica y música acústica, si no los hubiera matado. Hay otra parte que también me gustaría leerles porque marca mucho el espíritu de esa época, como Gabriela expresa, como en qué marco hacía las canciones. Dice, el miedo, la sensación de fronteras cerradas, la oscuridad, caminos que se bifurcaban sin dirección. Eso era Argentina de 1972. Muchos jóvenes, como mariposas nocturnas, nos estrellábamos contra la luz en nuestro afán de encontrarla. En el mundo se hablaba de paz, de amor. John Lennon acababa de grabar Imagine. Los cambios eran estructurales y sin vuelta. En Buenos Aires un movimiento de música progresiva atraía cada vez más público. Ya nada podía detenerlo. Así fue como yo, integrante de ese movimiento y la primera de las mujeres que se animó a subirse a un escenario rockero, acabé grabando este LP. Recuerdo la amplia sala de los estudios Fonalex, mi energía adolescente,
la urgencia por cantar todo lo que no podía hablar con mis padres, mi necesidad de pertenecer a una sociedad más abierta. Este disco fue grabado en vivo, en 4 canales, con toda la fuerza y el dinamismo que eso implica. Es un grito profundo, visceral y proyecta toda la furia de aquella época. Creo que ahí expresás súper bien como ese espíritu, ¿no? Exactamente. Es lo que fue ese disco. Ahora lo acaban de reeditar en vinilo, remasterizado, y bueno, yo hacía años que no lo escuchaba y lo volví a escuchar y dije, está bárbaro, ¿viste? Que a veces uno abandona las cosas que hace porque si no, sí, no te queda. El año pasado, para los que no lo saben, se volvió a publicar remasterizado, casi junto con la biografía, unos meses después. Sí, junto con la biografía. Sí. O sea que fue eso, fue todo un grito de furia, ¿viste? De lo que era esa época a todo nivel. Y contanos algo de esa bohemia de los 70, de estos músicos, de todo este movimiento que se estaba armando, de los encuentros que ustedes tenían, no sé, todo eso que nosotros imaginamos muy de afuera. Contanos alguna cosa. Era maravilloso porque nos encontrábamos siempre de noche. Yo no había ninguna noche que no me acostara a las 5 de la mañana. Ahora termino con cara de Picasso, si me acuesto a las 5 de la mañana, pero en ese momento era maravilloso porque, viste, conseguir un disco era difícil, los discos en el mercado, viste, había 1 o 2 lugares que vendían y eran caros. Entonces yo me acuerdo que siempre algún músico compraba uno de estos discos nuevos que queríamos escuchar y nos juntábamos en el living de la casa de alguien y lo escuchábamos, no sé, 40 veces, ¿viste? Mirá esa parte, mirá aquella. Era una hermandad total, ¿viste? Total. Y por ejemplo, ¿viste? Yo recuerdo que era muy amiga de León Gieco. Había otro personaje que a mí me encantaba, que después no sé en qué se convirtió, porque yo me fui y me dijeron no, pero no, que era Miguel Abuelo. Miguel Abuelo era una especie de duende, sí, poético, ¿viste? Con una voz de tenor muy alta, casi femenina, y podías hablar de cualquier cosa con él. Le encantaban los libros, le encantaba la poesía, le gustaba todo lo que te tiene que gustar, ¿viste? Y una noche me acuerdo que compusimos un tema juntos en una de estas veladas, y los dos dijimos sí, no había cassette, no había Walkmans, no había nada, ¿viste? No importa, nos vamos a acordar. Por supuesto que nunca más nos acordamos. O sea que yo siempre digo, no sé si se perdió una joyita o si no era nada, ¿viste? Bueno, y ahora después Gabriela en un momento decide irse del país, decidís irte, una vez más está Gabriela inconformista, ¿no? De que busca más, o que busca otra cosa, o que no se resigna a ciertas incomodidades o cosas que existían en ese momento del país. Algunas ya las estuvimos viendo, yo se las leí del libro. ¿Cómo fue esa decisión? Digo, hoy también es un tema, creo que nos atraviesa a todos, el tema de la migración. En ese momento no era tan común que una joven pareja, en este caso, porque usted fuiste con Edelmiro Molinari, su primera pareja, decidiera romper con todo e irse del país. Hoy es muy habitual, tal vez también con la misma inconsciencia que lo hicieron ustedes, lo están haciendo, pero me parece muy rico lo que vos podés aportar. Sí, bueno, irse del país, digamos, uno puede irse como te vas ahora, con una educación, con ayuda de los padres, con comunicaciones. En ese momento que nosotros nos fuimos, no había nada.
había una llamada por mes a tu familia que tenía que ir a Entel a esperarla, ¿viste? Y eran todas hola, 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 todas con eco y reverberancias, y lo único que te decías es, ¿cómo estás? Bien, 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 bueno, chao, y se acabó. Y eso era todo, ¿viste? Hoy en día yo veo que con los hijos, los padres están a lo mejor demasiado pendientes y no los dejan liberarse, ¿viste? Y me sumo, no es que estoy criticando a cómo es, digo cómo somos, ¿viste? Pero en ese, ¿cuál era la pregunta? No, sí. Del momento que ustedes deciden irse, vos estabas por grabar tu segundo disco, venías del éxito del primer disco, o sea, te habías logrado ese objetivo que te habías puesto en un año, te habías convertido en parte de esa movida del rock progresivo. Claro. Y bueno, en un momento decidís cortar e irte, ¿no? Esta decisión. Sí, mira, tuvo que ver una ilusión que en realidad era una ilusión, una locura. Bueno, yo me voy a ir a tocar con mis ídolos, voy a tocar con Johnny Mitchell, con Crosby, Stills and Nash. Después llegás, ¿viste? Si no te conoce ni Magoya, ¿viste? ¿Entendés? Y acá, como vos tenés un lugar, sentís, bueno, voy a llegar allá y va a seguir todo igual. Pero bueno, no fue así. Y otra cosa también que nos decidió, me acuerdo la noche que decidimos irnos. Acababa de volver Perón y nosotros vivíamos a 2 cuadras de la casa, ¿cómo se dice?, en Olivos. Y ni quiero acordarme. Y empezaron a tirar gases lacrimógenos, no me acuerdo quiénes eran, no importa, pero que empezaron a entrar por las ventanas de nuestro apartamento. Y nos miramos, ¿viste? Y dijimos, tenemos que rajarlo acá. Porque además viviendo en provincia como vivíamos, y todas las noches viniendo a Capital, te paraba la cana, te ponían una ametralladora en las costillas, te cuestionaban siempre lo mismo, porque no tenían imaginación tampoco, ¿viste? Además estaba todo como en el mismo canasto, los guerrilleros, los músicos, era como, esta gente no, ¿entendés? Y bueno, y yo no tenía más ganas de vivir así. Me parecía que tenía que haber una mejor vida, un mejor lugar como para seguirme desarrollando. Y además, ojo, esto no es menor, que toda la gente rockera de esa época, ahora está todo muy nacionalizado, pero toda la gente rockera de esa época tenía ídolos de afuera. Jimi Hendrix, Janis Joplin, los Beatles, no era que seguían a Roberto Goyeneche. Después, eso es muy interesante cuando vos volvés en los 90, donde había cambiado completamente y todo miraba el mercado local, ¿no? Claro. Esa diferencia, ¿no? Totalmente. De hecho, una cosa muy interesante en tu libro y bastante desconocida para mí, pues para muchos, es esa movida también, esa pequeña movida de músicos argentinos allá en el exilio, ¿no? En California, donde vos estabas. Estaba Santolaya, estaba León Gieco, van algunos de visita como Spinetta, o sea, esas fotos que veían por ahí es en Los Ángeles. Claro, bueno, mira, nosotros fuimos los pioneros, nos fuimos en 1974, los demás llegaron más tarde, lo cual fue un alivio, porque argentinos otra vez, qué maravilla, qué sé yo, en esos momentos había latinos y todo, pero viste que todos los latinos somos diferentes, con, qué sé yo, diferentes costumbres, así que bueno, la llegada de, qué sé yo recuerdo, de León Gieco, de Gustavo Santolaya, que se quedó viviendo en mi casa 6 meses, venía por 15 días, lo había invitado, pero lo pasamos bárbaro. Y después de algunos miembros de Crucis como Tino Marrone y Aníbal Kerpel, había gente de Arcoíris también, pero eran demasiado
como decirte, no sé, no importa. También anduvieron por ahí. Sí. Porque creo que más, yo no conocía que había habido toda esa movida. Sí, sí, pero llegaron mucho después. Ya para la época de la dictadura, digamos. Ya cuando estaba Sí, instalada estaba instalada la dictadura. Y me acuerdo que la única persona que yo tenía que hablaba argentino era el mecánico de mi auto, que era uruguayo. O sea que era lo más cerca a la Argentina posible, ¿viste? Y a mí me encantaba ir a hablar con él porque me sentía en casa, ¿viste? Era lindo. Bueno, y ahí, como vos decís, después no era tan fácil contactarse con Crosby, Stills, Young, con todos tus ídolos, y empezaste a sobrevivir de muchas maneras, pero aún así lograste grabar tu segundo disco, Ubalé. Ubalé lo grabé a los punchazos, digamos, no tenía compañía, no tenía nada, pero conseguí músicos de primera, ¿viste? Y eso me pone más orgullosa que si hubiera estado en Sony, ¿viste? Si me hubieran conseguido estos músicos, porque yo pagaba lo que podía, digamos, ¿viste? Y conseguía, por ejemplo, a un ídolo mío que es David Lemley, que acaba de morir hace muy poquito. Estaba Robin Ford, estaba Alex Acuña, y los mezclé con los músicos argentinos, que ahí también fui pionera, ¿eh? Ahora me gusta la palabra, ¿te acordás que la rechazaba? Sí. Bueno, los mezclé con Gustavo Santolaya, con León Gieco, con Pino Marrone, con Aníbal Kerpel, y se armó una cosa, a ver, la palabra que yo puedo usar para esto es sentimental, no tengo idea por qué, pero vos escuchás Ubalé y es un disco sentimental, ¿viste? Y creo que tuvo mucho que ver esa fusión que se dio, que fue muy natural, no fue tirada de los pelos, ¿viste? Porque no sé qué sé yo, no es lo mismo que yo ahora llame un músico hindú que toca la cítara, pero yo no sé cantar, ¿entendés? No. Esto fue como tenía que ser. Fue un disco maravilloso. Y yo me acuerdo que, qué sé yo, pagaba como podía, hasta con tortillas de papas y milanesas que hacía en casa y llevaba al estudio. Y después en esta etapa también grabaste Friendship, si no me equivoco. No, eso fue un poquito después. Fue después. Sí. Lo de Friendship fue lo opuesto, porque fue una amiga mía sueca que me consiguió un contrato en Escandinavia y en Estocolmo. Fui a Estocolmo a grabarlo. Y cuando llegué me esperaban en una limusín. Y yo venía de vivir toda esta vida re dura en Los Ángeles y no entendía nada, ¿entendés? ¿Cómo? Pero ¿subo a dónde? Con una botella de champán, nos pusieron en una casa en el medio de la nieve, era pleno enero, había, no sé, 2-3 horas de luz. Y bueno, eso fue una gran inspiración para otros temas que vinieron después, para mí. O sea que Estocolmo quedó en mi mente como un lugar muy luminoso. Y siguiendo un poco, ¿cómo es que deciden volver a la Argentina y qué te pasó cuando volviste a la Argentina? Mira, decidimos volver a la Argentina por problemas personales, familiares, queríamos estar con nuestras familias, que ya se estaban poniendo más grandes, y lo que me pasó fue lo que te decía antes, ¿viste? Emigrar es difícil y volver es muy difícil también. Habían pasado muchos años y todo acá estaba cambiado, inclusive mis amigos, los amigos que yo tenía de antes, los músicos, no sé, qué sé yo, no había como ningún contacto espiritual con ellos. Si me dejan, si quieren que les lea un pedacito, porque Gabriela lo describe súper bien esto en su libro, porque además de todo escribís muy bien, Gabriela, la verdad. Gracias. Que y además de vos el elogio es aún mejor. Sí, porque lo describe realmente bien.
Volver a la escena musical de Buenos Aires fue un electroshock. Mis viejos amigos estaban en otra frecuencia. A nadie le interesaba mi experiencia de vida, ni David Lindley, ni Alex Acuña, ni la música nueva que me traía para compartir, ni los conciertos que había escuchado, nada. Me encontré con una escena isleña, local, focalizada en el rock nacional y la nueva democracia que se había instalado en la Argentina en 1983. Las estaciones de radio pasaban solo música nacional, no había lugar para otra cosa. Por ende, la influencia de otras culturas que podrían haber inspirado a músicos y oyentes se encontraba bloqueada. La claridad de mi conciencia me producía miedo. Aquí estaba, varada en el fin del mundo. Pasé de una cultura que se estaba abriendo cada vez más al planeta a otra que tenía sus puertas cerradas con candado. Y encima sentía en mi piel la envidia y frustración de los que nunca se habían ido o explorado nuevos horizontes. Percibía un resentimiento interno muy fuerte en la gente que, aunque no se expresara en palabras, se palpaba en miradas y actitudes. Una vez más me tocaría abrirme camino a los golpes con un machete, pero ahora en mi propio país. Bueno, creo que es clarísimo. Es muy duro. Me olvidé que había escrito eso. Sí, yo sé, por eso te lo recuerdo. Sí, el libro es muy elocuente y transmite mucho, ¿no? Mira, mirando hacia atrás, lo que me ocurre con lo que escribo y con lo que acabas de leer, es que yo había vivido una realidad y toda la gente que se había quedado acá había vivido otra realidad. Por ende, era imposible que nos conectáramos, no en ese momento, digamos, y no de la manera que yo quería, ¿viste? No, además en ese momento, que no es como ahora, que aún el que se va, aunque sea, tiene una fantasía a través de redes sociales y el Twitter y los medios de que comparte un poco la realidad argentina. En cambio, en ese momento te desconectabas, salvo alguna noticia que te trajera alguno que viajaba, algo que podías ver en el diario. Totalmente. Y aparte, para sobrevivir cuando te vas, por más que yo tengo muy buenos recuerdos de Los Ángeles y lo pasé muy bien, pero para sobrevivir vos tenés que bloquear a todos, a toda la gente que querés. Es muy raro, ¿viste? Y como decís vos, como no había comunicaciones, a mí me decían, uy, se murió la tía María, y yo pensaba, ok, y seguía de largo, ¿entendés? Estaba loca, ¿viste? Pero era mi manera de poder seguir haciendo lo que estaba haciendo sin que, no sé, sin que eso me produjera una parálisis, ¿viste? Y bueno, en ese momento yo no lo entendí, ahora lo entiendo. Entiendo que fueron realidades muy distintas y entiendo que fue también muy duro para mí y que tuve que buscar nuevos amigos, digamos, nuevos amigos musicales, nuevos, ¿viste?, músicos con quien tocar, porque no me sentía bien con la gente de antes. Incluso nuevo público. Incluso nuevo público. Tal vez la incomprensión del público también venía de ahí, digamos, de alguna manera ellos se habían quedado en la Gabriela de la Campesina del Sol, ¿no? Claro, y además pasaba una cosa, en mi disco Altas Planicies fue un quiebre a nivel musical, digamos, ya no era más la artista folk o rock, ¿viste? Fue, digamos, yo había vivido mucho en Los Ángeles todo lo que fuera el movimiento minimalista y grupos que inventaban cosas experimentales, y no me voy a poner a nombrar a todo el mundo, pero eso también me había influenciado como para yo querer crecer y hacer un quiebre en mí, porque, viste, uno se aburre de uno mismo también, no sé si me entendés. Y a mí me pasa, y eso está bueno porque es la manera de crecer que tengo, el decir, bueno, ya basta con esto, viste, ¿se entiende? Tocaste estos acordes 500 veces, ¿qué los vas a tocar una vez más? Porque yo tengo como un personaje con quien hablo todo el tiempo, que se llama Aníbal. Controlate, Aníbal.
Y bueno, y en tu vuelta a Argentina, después, en todos los años que vinieron, ¿qué otras influencias sí musicales, qué otras cosas sí te enriqueciste de estar acá, ¿no? En un momento hablas del tango, incluso tuviste como una etapa de que iban a bailar tango. Es lo que más me influenció de todo. Mira. Porque, les explico, mi viejo, la única música que escuchaba era tango. Y yo estaba hasta acá del tango, porque era pequeña y me parecía triste y un bajón, y que se moría la vieja, y ¿entendés? Y lo dejaba la mujer, y era todo como un bajón. Hasta que me conecté con el tango y me di cuenta que es la mejor música que tenemos, ¿entendés? Goyeneche, Troilo, no, eran genios. Y encima, a mí que me encanta leer y escribir y todo, son las mejores letras. La vida es una herida absurda. Te dicen verdades que decís, ¿cómo? Ah, bueno, así que era así esto. ¿Y también a nivel literario tuviste influencia? Sí, a nivel literario... O gustos, ¿no? Sí, que de alguna manera me imagino que en un artista te influye. Sí, a nivel literario volví a releer a Horacio Quiroga. Mira. Y que me fascinaba directamente y lo redescubrí. Ya que estamos en la Feria del Libro. Sí, exacto. Y hubo otro escritor que me inspiró mucho también, que se llama Paul Bowles. Sí, claro. Que vivía en Tánger y era un loquito como yo, ¿viste? O sea, y bueno, y a ver, ¿qué otro te puedo decir? De mujeres, Doris Lessing. Ella sí era una feminista antes de tiempo, antes de cualquier moda y de que... Y yo me conectaba mucho porque ella había tenido una vida en África muy intensa, mi infancia, todo. Y su autobiografía y sus libros me los devoré. Fue la mujer que más me inspiró. Y tanto Paul Gauguin como Doris Lessing, muy viajeros, sí, como vos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Valentina, ¿cómo estamos de tiempos? 5 minutos, se los puedo regalar a alguien que seguro alguien va a querer hacerle alguna pregunta o quiere comentar algo antes de que pasemos a Ana, que nos va a cantar unas canciones de Gabriela. No sé si llega. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Bueno, yo te quería decir que agregada a esta hermosa conferencia, que tu libro es para leerlo de corrido, porque yo me lo devoré, por ejemplo, un libro que me encantó. Y también sentí, te quería preguntar, creo que hablamos otra vez de esto, es un libro que tiene como una escritura cinematográfica, como que estás leyendo una película. ¿Fue así como lo escribiste, como lo pensaste? Sabés que no, pero no es la primera vez que me lo dicen. Inclusive hay un director de cine, bueno, un amigo que me dice, tenemos que hacer una película con esto. Y yo digo, bueno, pero va a salir carísima, porque hay que ir a todos lados. Bueno, vos trabajaste mucho en cine. También en Los Ángeles, mucho, no como actriz, claro. Trabajé muchísimo en producción de cine, sí. Y, claro, pero mi vida fue una vida de película, quizás también porque hubo tantos viajes, y eso la hace muy cinematográfica. Y vos me hiciste una entrevista divina, me acuerdo, divina. Ya que estamos hablando de los viajes, danos un pantallazo rápido de los lugares en los que estuviste y qué dejó en vos eso, porque no pasamos por esa parte y es mucho eso. Ok. Mira, el primer lugar donde estuve fue Portugal. ¿Qué dejó en mí? Dejó el lado gentil y amable que tengo, porque la gente era increíblemente buena,
me acuerdo de eso. Los portugueses tenían una onda fantástica y bueno, y dejó eso, porque a lo mejor no sería gentil y amable, ¿viste? Si no hubiera vivido 4 años en Portugal, pero me enseñaron eso. Turquía me dejó una parte más esotérica, obviamente, ¿viste? Y las ganas de descubrir cosas todo el tiempo, porque fue algo completamente ajeno a mí. Portugal no, pero Turquía sí. Era como entrar en otra cultura que era un shock, ¿viste? Y bueno, y me dejó eso, me dejó ganas de seguir descubriendo y otras culturas. Perdona, ¿qué otro lugar? Bueno, no te puedo contar de todo. París, a París hablamos. Sí, de París hablamos. A Brasil me lo perdí, porque viste, estaba como una especie de adolescente obsesionada con el existencialismo y Sartre y Simone de Beauvoir y todo eso, y estaba en Brasil, que era todo trópico, bailes, mar, colores, ¿viste? O sea que siento en el alma... Estaba como Levi Strauss, que dijo que odiaba Copacabana. Sí, pero siento en el alma haberme perdido a Brasil, porque digo, qué lástima, ¿no? Que no estuve lista. Bueno, ahora vamos a ir cerrando la charla, porque Ana Capalvo nos va a tocar unos temas de Gabriela, así escuchamos estas canciones. Antes que eso, primero la voy a presentar a Ana. Ana Capalvo es actriz, cantautora y artista independiente, nacida en 1993. Comenzó a tocar en 2011 y produce sus propios discos desde el 2013. Actualmente vive en Buenos Aires, además es mi hija. Y bueno, quiero cerrar esto con un pequeño verso también con el que Gabriela cierra el libro, que dice: estos son mis días, lo que me tocó vivir, mi tiempo es hoy, aquí estoy, no me voy hasta perder mi luz. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido y por escucharme. Y gracias, Constanza, por haber creído en mí. Eso también quiero decirte que es muy, muy importante para mí estar trabajando con vos. Hola, hola, ahora sí. Bueno. Sobre la ciudad, es el mi
No sé si quieren hacer algún cierre. No. ¿Hay más? No. Que cante. Bueno, entonces vamos A cerrar acá. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por este libro. Y gracias, Ana Capalvo. Lindísimo. Gracias a todas y a todos por estar aquí.